A continuación tenemos al doctor Diego Vaca Escobar. Él es especialista de ginecología y obstetricia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, doctor en medicina por la Universidad Central del Ecuador, subdirector de especialidades clínico-quirúrgicas, cuenta con un magíster universitario en dirección y gestión sanitaria, es líder del servicio del Centro Obstétrico Hospital Gineco-Obstétrico Pediátrico Hospital Nueva Aurora, docente de la Universidad Central del Ecuador, docente de la Universidad Tecnológica Equinoxial y miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia. El doctor nos ayudará el día de hoy con el tema de beneficios de la vacunación contra COVID-19 a pacientes embarazadas y lactantes. ¿Qué dice la evidencia de hoy? Doctor, muy buenas noches. ¿Nos escucha? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Quiero saber si es que se escucha muy bien mi audio. Está perfecto el audio, doctor. Listo, perfecto. Voy a compartir mi pantalla entonces en este momento. Listo, bueno, primero agradecer al comité organizador por invitarme, por tomarme en cuenta. Realmente es para mí un honor participar en este curso internacional de actualización en patología más frecuentes de COVID-19. Bueno, vamos a empezar ahora a centrarnos en el tema. Hoy vamos a hablar acerca de los beneficios de la vacunación en mujeres embarazadas y lactantes. ¿Y qué nos dice ahora la evidencia actual? Vamos a hablar a lo largo de estos minutos sobre actualizaciones a agosto del año 2021, de qué es lo que sucede en cuanto a la evidencia científica en relación a las mujeres lactantes y las mujeres embarazadas y sus fetos. Primero quiero empezar diciendo e indicando que declaro no tener conflictos de interés, más que el propósito de actualizarnos. Estoy seguro que existen aquí profesionales sanitarios que tienen mucha relación o tienen pacientes que están en estado de gestación, no solamente en algunos casos, como me han preguntado algunos alumnos míos, no solamente pacientes, sino familiares en casa que están accediendo a este plan de vacunación exitoso, valga la aclaración del Ministerio de Salud Pública. Y entonces ahora como el acceso a la vacunación es más alto, ¿no es cierto? Entonces esas preguntas son muy frecuentes en la consulta. ¿Qué vamos a ver durante el transcurso de estos minutos? Vamos a ver importancia del tema, vamos a averiguar cómo está la Gaceta Epidemiológica de Muerte Materna, qué nos dice el Ministerio de Salud Pública sobre la muerte materna, sobre COVID y embarazo. Vamos a hablar un poco sobre la actualización del embarazo y la infección del COVID-19. Vamos a ver el tipo de vacunas. No nos vamos a centrar específicamente en las marcas, sino nos vamos a centrar en los mecanismos de acción. Vamos a ver las conclusiones y terminaremos con las recomendaciones tanto nacionales como internacionales. Entonces aquí encontramos nosotros la Gaceta Epidemiológica de Muerte Materna, en donde nos dice las 5 primeras causas, y eso está actualizado hasta el 18 de julio, normalmente se actualiza cada semana epidemiológica en la Gaceta General de Muerte Materna. Sin embargo, la última actualización disponible en los datos del Ministerio de Salud Pública en cuanto a las muertes maternas por las causas de muerte materna más frecuentes, encontramos nosotros a la enfermedad de la COVID-19 como segundo lugar con 24 casos, ¿de acuerdo? Entonces, sigue siendo el trastorno hipertensivo del embarazo desde hace 2 años la primera causa de muerte materna en el país, y esto también se ve, y es importante aclararlo ahora, esto se ve reflejado por 2 cosas ahora en esta COVID-19, esta pandemia. Y la primera cosa es que las pacientes, por el miedo de contagiarse y por el miedo de ir a los controles prenatales, o porque muchas de las consultas externas estuvieron cerradas, no acudieron a las consultas. Y la evidencia lo que nos dice ahora es que la principal patología prevalente, no solo en mujeres embarazadas, sino no embarazadas, son principalmente las enfermedades crónicas no transmisibles. En las no embarazadas sería
los trastornos hipertensivos y los síndromes metabólicos, y en las mujeres embarazadas serían los trastornos hipertensivos relacionados al embarazo, como la preeclampsia, sin signos de severidad, con signos de severidad, y las pacientes con trastornos hipertensivos crónicos. Entonces, miren cómo esta diapositiva que acabo de presentarles ahora es muy relevante y nos dice que tenemos que seguir haciendo esfuerzos necesarios para poder em, promulgar la vacunación en las embarazadas y conocer qué nos dice la evidencia para poder aconsejar adecuadamente a nuestros pacientes. Entonces, ¿qué nos dice ahora actualmente la COVID y la gestación? ¿No es cierto? Poco, estas dos diapositivas que voy a presentar ahora es una actualización de algo que nosotros ya veníamos sabiendo desde el año 2020 y que lo dijo la Federación Internacional de Medicina Materno-Fetal, que fue uno de los primeros organismos en sacar protocolos inmediatamente después de declarada la pandemia por la Organización Mundial de la Salud en marzo del 2020. Entonces, miren qué actual o qué rápido fueron las investigaciones generalmente en embarazadas y afortunadamente esto no ha cambiado en el tiempo, como sucede en adultos o adultos que no son o no están en periodo de gestación. Y no discrepa entre la sintomatología, los eventos adversos y las reacciones de la COVID-19 entre gestantes y no gestantes. Los síntomas prácticamente son exactamente los mismos. Hay una consideración importante que se trató al inicio, en febrero o en marzo del 2020, y que ha llegado a corroborarse según los estudios de caso, no solamente aquí en el país, sino a nivel mundial, en el sentido de que las mujeres embarazadas, por el hecho de que su sistema inmunitario se encuentra parcialmente bloqueado para permitir que el embrión pueda, junto con los productos de la concepción en general, como placenta, corion en su tiempo, implantarse adecuadamente en un cuerpo, entre paréntesis, extraño, el sistema inmunitario baja o se altera el sistema inmunitario generalmente mediado por células T, hace que para ayudarse a que este feto pueda implantarse adecuadamente en el cuerpo de la mujer, las defensas se neutralizan, haciendo que la paciente antes de la semana 20 sea menos propensa a desarrollar complicaciones. Primero, la infección por la COVID-19, luego complicaciones propias de la enfermedad. Entonces, eso es algo que se promulgó desde el inicio de 2020, desde el inicio de la pandemia, y se ha podido comprobar en este tiempo. La mayor parte de complicaciones que se dan en el embarazo en la COVID-19 resultan ser después de la semana 24, cuando este sistema inmunitario se normaliza a relación de una paciente que no está gestante, y las complicaciones de aquí más bien van a deberse a el propio estado procoagulante del embarazo, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que existen alteraciones en la proteína C, en la proteína S en el embarazo, existen en algunos casos trombocitosis o trombocitopenia, existen aumento del fibrinógeno, aumentando la hipercoagulabilidad de la gestación. Entonces, las complicaciones van más que todo por ahí. Las complicaciones respiratorias se dan por el crecimiento del fondo uterino, que hace o puede aumentar el distrés o el disconfort materno cuando tenemos una paciente con la COVID-19 y afectación pulmonar. Entonces, entre los síntomas de la mujer embarazada y no embarazada, tenemos prácticamente los mismos que una paciente no gestante. Dificultad para respirar, fiebre, tos seca. Ahora tenemos las nuevas sintomatologías en cuanto a las variantes Delta, que son, ahora está tornándose, o está, según lo que dice la epidemiología, tornándose entre las más prevalentes del mundo, donde generalmente la tasa de detección de nuevos casos de COVID-19 aumenta. La anosmia y la ageusia también dentro de los síntomas principales. Entonces, no difiere de las mujeres embarazadas y de las no embarazadas la sintomatología, porque no debería antes de las 20 semanas. Entonces,
¿Cuál es la cronología desde el inicio de la sintomatología? Es importante saberlo porque esto cambia en relación antes de las 20 semanas de lo que sucede después de las 20 semanas. Y hablamos nosotros que desde el día cero de la aparición de los síntomas hasta que la paciente acude a la hospitalización, y nosotros tenemos vasta experiencia. Yo pertenezco a un hospital que durante la emergencia sanitaria atendió a más de 1.000 mujeres embarazadas con COVID-19, y entre estas mujeres embarazadas, 100 pacientes requirieron hospitalización por infecciones moderadas a severas, y de ellas 24 estuvieron bajo ventilación mecánica, y tuvimos casos demasiadamente graves de pacientes gestantes con embarazos mayores de 24 semanas que requirieron intubación por tener un distrés respiratorio o compromiso pulmonar muy importante. Entonces, miren, este gráfico que acabamos de ver ahora es cómo se comportan normalmente las mujeres embarazadas antes de las 20 semanas, y lo que difiere en relación a lo que sucede antes o después de las 20 semanas más bien, es el tiempo entre la aparición de los síntomas y la hospitalización, ¿no es cierto? Porque el estado ya inmunitario se normalizó en relación a las mujeres no gestantes, y la sintomatología comienza a aparecer a partir del día 4 y 5, pero la mayor parte de mujeres que sucede esta sintomatología al inicio de los 4 días desarrollan síntomas más severos, según lo que nos dice ahora la evidencia establecida en la revista Lancet. Entonces aquí tenemos nosotros una paciente que está con un compromiso pulmonar, es una gestante de 28 años, y miren lo que sucede aquí en la discrepancia de criterios de la mujer embarazada y no embarazada. Esta mujer está embarazada, es una mujer joven, pero por el estado de gestación superior a las 24 semanas, el compromiso pulmonar, como ustedes ven en esta tomografía, es importante, ¿no es cierto? Es publicado por la Federación Internacional de Medicina Materno-Fetal, y esta federación nos dice algo que es sumamente importante en esta diapositiva. Las mujeres embarazadas tienen más riesgo de complicarse después de las 20 semanas y son infectadas por la COVID-19. Y por eso es que esta exposición es de mucha importancia, sobre todo para los profesionales sanitarios que realizarán la consejería adecuada a los pacientes o familiares de la vacunación. ¿Cuáles son los tipos de vacunas que tenemos ahora? Y quiero saber que de todos estos tipos de vacunas que acabamos de ver nosotros ahora, sea esta mediada por una molécula de ARN mensajero o por un gen de adenovirus, ¿no es cierto?, inactivo. De todas estas, las que han sido estudiadas o las que reportan evidencia o el grueso de la evidencia que les voy a presentar ahora son dos principalmente. En ellas, la misma tecnología de ARN mensajero que vemos en la primera, en su diapositiva, en el extremo izquierdo, y en la segunda vacuna que nosotros vemos ahí, que es otro tipo de vacuna que ha sido estudiado. ¿Cómo utiliza el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, la Federación Internacional de Medicina Materno-Fetal o la Sociedad de Materno-Fetal Americana para la recomendación del proceso de vacunas en la mujer gestante? Bueno, primero existe el desarrollo de recomendaciones de cómo usar las vacunas que son publicadas o enviadas al director del Centro de Enfermedades del CDC de los Estados Unidos. Y este centro publica semanalmente el amor y mortalidad semanal a los CDC, y esto, el Colegio Americano de Ginecobstetricia es un organismo que está adscrito a este organismo que hace investigaciones sobre las mujeres gestantes, no solo gestantes, sino la población general en cuanto a las vacunas. Es como realmente llega a publicarse todos los papers que tenemos actualmente sobre los efectos adversos o sobre las vacunas
la COVID-19 en mujeres gestantes, ¿no es cierto? Es importante esta diapositiva porque nos indica que las recomendaciones que tenemos nosotros actualmente, porque alguien podría preguntarse ahora, las mujeres embarazadas en periodo de lactancia, por tener una doble vulnerabilidad, no están incluidos en la mayor parte de estudios de la mayor parte de vacunas o de todas las vacunas en sí que están disponibles para la COVID-19 por ser una población vulnerable, pero ¿qué es lo que está sucediendo a nivel mundial? Les resumo en esta diapositiva, ¿no es cierto? Es un conjunto de pasos que tiene que cumplir la vacunación para que a la final los organismos, no solamente americanos, sino internacionales, puedan recomendar la utilización de las vacunas, como veremos más adelante. Entonces tenemos dos tipos de vacunas a la final aprobadas para la utilización del embarazo, ¿no es cierto? Y nos habla la evidencia actual que independientemente de que han sido o no aprobados por los organismos americanos, nosotros debemos ofrecer la vacuna que exista disponible en la ciudad o en el estado donde nosotros nos encontremos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos dos. La una es por ARN mensajero, y nosotros sabemos, como resumen general, que estas vacunas no ingresan al núcleo y no alteran el ADN humano, eh, y entonces esto no puede causar ningún cambio genético, ¿no es cierto? Ahí les pongo la bibliografía de muchas de las vacunas que utilizan esta misma metodología y que se colocan en el embarazo sin tener alteraciones tanto genéticas como alteraciones en cuanto al desarrollo de la enfermedad, que muchas de las mujeres embarazadas tienen esta sospecha, y pues definitivamente podemos nosotros recomendar las vacunas que tienen ARN mensajero como metodología de como método de acción, sería la palabra correcta, para generar anticuerpos contra la COVID-19. Y las vacunas que tienen como vehículo adenovirus inactivado, ¿no es cierto? Eh, Esto nos indica claramente la evidencia que no se pueden replicar después de la administración a humanos, y los datos disponibles van a demostrar que se eliminan en los tejidos después de la inyección. Eso lo publicó la FDA en este julio del año 2021 y está publicado en los papers de vacunación y embarazo. Y entonces, pues, sugiere que no hay ningún problema de seguridad relacionado con la administración en pacientes gestantes o en periodo de lactancia. Entonces, en conclusión, hasta esta diapositiva, decimos que todas las vacunas que tengan ARN mensajero, ¿no es cierto? Son dos, y los que utilizan el adenovirus inactivado, ¿no es cierto?, que es una sola, están estudiadas en gran medida en la mayor parte de países en donde se han generado estrategias para el estudio indirecto de la vacunación en las mujeres embarazadas, que vamos a dejar para las conclusiones establecidas, como cuáles mecanismos se utilizaron para llegar a estas conclusiones. Entonces, la efectividad de la vacunación de las embarazadas, ¿qué nos dice el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia? Mujeres embarazadas y lactantes vacunadas produjeron respuestas inmunes comparadas a los controles en la población que no estuvo embarazada, y generaron títulos de anticuerpos más altos observados después de una infección por SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Efectivamente, debemos recomendar el acceso a la vacunación masiva, ¿no es cierto?, en mujeres gestantes, no gestantes, mujeres que tengan enfermedades incluso aún autoinmunes o enfermedades que puedan complicar en algún momento la gestación per se por el embarazo, y después por el, mujeres que contraen pues la infección por SARS-CoV-2. Los anticuerpos generados por la vacuna estaban presentes en sangre del cordón umbilical, y esto es una evidencia que está ya va a ser publicada, de hecho, a finales de este año, porque están siendo estudiados no solamente en países que investiguen esta parte de la vacunación, como Estados Unidos, ¿no es cierto?, y parte de Europa. Generalmente los sistemas de salud o los sistemas sanitarios
que tienen un modelo de gestión sanitaria más adecuado lo están haciendo, sino existen plataformas actuales que nos hacen que veamos nosotros qué está sucediendo con los efectos adversos de las embarazadas y se están siguiendo en el tiempo a los bebés que están generando anticuerpos después del nacimiento. Entonces, ¿qué hay en evidencia sobre la vacunación y el embarazo? El Colegio Americano de Ginecobstetricia recomienda que las personas embarazadas tengan acceso a la vacunación. Las vacunas con la COVID-19 deben ofrecerse a todas las mujeres lactantes de forma similar que las personas que no estén lactando. Y aquí existe una controversia entre el punto de corte que tienen algunos ministerios de salud de algunos países en el que ponen el punto de corte después de las 13 semanas de embarazo para colocar las vacunas. En otros países nos indican que es más de las 20 semanas de embarazo para la colocación de la vacunación contra la COVID-19, pero si es que nosotros utilizamos estos dos tipos de vacuna, que es las que tienen más investigación, como las del ARN mensajero y las del adenovirus inactivado, estas vacunas pueden ofrecerse en cualquier trimestre del embarazo. Incluso, como ustedes verán en las conclusiones finales, nos dicen a nosotros que si una paciente ha recibido la primera dosis de la vacuna y luego en el transcurso de la vacuna, de la espera de la segunda dosis, la paciente queda embarazada, la obligación del personal sanitario es aconsejar a la paciente que se coloque la segunda dosis contra la COVID-19, porque no podemos nosotros, por riesgo-beneficio, aconsejar la no colocación de la segunda dosis, primero porque no existe evidencia que nos indique que pueda alterar o pueda alterar esto, o generar malformaciones en el feto en desarrollo, y segundo porque las complicaciones en el embarazo pueden ser mucho más graves que en la misma no vacunación. Entonces, las vacunas contra la COVID-19 tienen que administrarse simultáneamente con otras vacunas dentro de los 14 días. Y esto es sumamente importante porque al inicio de la pandemia, cuando recién empezó, más que todo, más que la pandemia, empezó los esquemas de vacunación, hablábamos de que si la paciente se vacunó contra la influenza, contra el tétanos, debíamos haber esperado, las primeras evidencias nos decían 3 meses, otras decían 2 meses. Pues ahora lo que nos dice el Colegio Americano de Ginecobstetricia y el CDC es que después de los 14 días, incluso si es que la segunda dosis va a ser dentro de estos 14 días o la primera dosis y se tiene acceso a la vacunación, debe recomendarse que la paciente, por ser un mecanismo diferente de vacunación o de mecanismo de acción, deban acceder a la vacunación contra la COVID-19 si es que han sido administrados tempranamente, incluso antes de los 14 días, vacunas como la influenza y el tétanos. Que es importante también, no necesariamente debe exigirse para la vacunación que la mujer embarazada acuda a un personal sanitario para recibir una consejería de vacunación, ya que el hecho de que la mujer embarazada se encuentre ya o vaya al centro de vacunación, nos indica a nosotros que es un consentimiento informado implícito de que la paciente conoce los beneficios de la vacunación. Entonces, no debería ser tomado como un requisito, pero sí como una recomendación de buena práctica el aconsejar a nuestras mujeres embarazadas que acudan a un profesional sanitario que se haya actualizado sobre este tema y pueda recomendar o sobre todo decir cuáles son los efectos adversos de vacunarse y no vacunarse, los beneficios más que eventos adversos. ¿Qué reacciones va a tener inmediatamente después de la vacuna? ¿Qué medicación puede tomar si es que encuentra reacciones adversas en relación a la vacuna? Y las principales o el principal preocupación de la mujer gestante de si tendrá repercusiones en el embarazo o no. Entonces, es muy importante que pueda exigir como recomendación el hecho de que la mujer acuda a un personal de salud para ser aconsejada sobre la vacunación, pero no debe ser un requisito sine qua non para poder vacunar a mi paciente. En cuanto a las controversias de la vacunación contra la COVID-19, hablamos nosotros que
Se habló mucho al inicio de la vacunación sobre la fertilidad. Se recomendaba que las mujeres que quieran o estén buscando por medio de múltiples métodos de fertilización in vitro o muchos de los métodos em, de búsqueda o de estudio de la pareja infértil no deberían ser vacunados contra la COVID-19. Actualmente el Colegio Americano recomienda la vacunación a toda mujer en edad fértil o mujer embarazada o en periodo de lactancia. Como les decía yo hace un momento, y eso está publicado en el CDC recientemente, hace unos días atrás, que la aplicación de la segunda dosis, si la primera fue aplicada ya, como les decía hace un momento, no debería negarse si es que la mujer entre la primera dosis y la segunda dosis ya está o se ha detectado el periodo de gestación. Este es una infografía muy alentadora de lo que está sucediendo en el país en cuanto a cómo se ha avanzado en el proceso de vacunación, y nosotros vemos que en la mayor parte de provincias hemos alcanzado o se ha alcanzado el objetivo como em, como país de tratar de inmunizar al mayor porcentaje de gente. Y esto es lo que está sucediendo a nivel mundial. Esto hace que el hospital donde yo trabajo tenga ya 20 días de no haber ingresado una paciente con COVID-19. Yo les cuento como experiencia desde que se declaró la emergencia sanitaria en marzo del 2017, del 2020, desde el 17 de marzo, nosotros veíamos mujeres embarazadas que iban ingresando moderadas, graves, o venían a atenderse o abortaban el triaje respiratorio. Lo que está sucediendo ahora por el acceso a la vacunación es que nosotros seguimos teniendo esta afluencia de pacientes que vienen a descartarse de COVID-19, pero la mayor parte de ellas, cuando se les cita síntomas leves, hablo, para el PCR, el 60% de ellas son PCRs negativos. Son, son pacientes que han recibido su vacunación y que la vacunación definitivamente está haciendo el efecto deseado. Y todo esto es gracias a la colaboración de todo el personal de salud, tanto público y privado, que ha se ha puesto la camiseta en relación a aconsejar a la mujer embarazada en periodo de lactancia y a toda la población en general en que la vacunación es la única manera de poder salir de esta emergencia sanitaria. Entonces, tenemos dos tipos de conclusiones. Estas son las conclusiones que nos dice el Colegio Americano de Ginecobstetricia. La primera es que toda mujer embarazada o en periodo de lactancia debe acceder a un proceso de vacunación. La segunda recomendación es que la mujer embarazada, si tiene alguna duda con la vacunación, debe exigir a su proveedor de salud que le indique los riesgos y beneficios de no vacunarse. Sin embargo, en el centro de vacunación no debería ser un requisito sine qua non el certificado médico del médico que le está viendo el estado de gestación para acceder a la vacunación. Tampoco debemos exigir a una mujer en estado o en etapa fértil o en edad fértil la prueba de embarazo negativa para que pueda acceder a la vacunación, porque ninguno de estos tres primeras recomendaciones tienen evidencia sustentable de que suceda. Em, Debe acceder a cualquier centro de vacunación, es la cuarta recomendación. Debemos indicarle a la paciente cuáles son los eventos adversos en la consejería médica que le estamos dando a nuestro paciente. Tenemos que indicarle cuáles son los eventos adversos y cómo se tratan estos eventos adversos, qué medicación ella puede tomar o cuáles son las medidas generales que debería adoptar la paciente o la mujer embarazada o en periodo de lactancia para en caso de que presente una reacción adversa. Y existe una plataforma que es la que a la final ha hecho que nosotros como médicos tratantes, como ginecólogos de práctica pública y privada, podamos sentirnos seguros de recomendar a nuestros pacientes el acceso a la vacunación. Y es dos herramientas muy importantes que tiene el CDC. El primero es una herramienta tecnológica que está disponible y que se les debe ofertar a las mujeres embarazadas que acceden a la vacunación, que es el BeSafe, ¿no es cierto? Es un programa en donde la mujer embarazada
va reportando la fecha de su primera dosis, la segunda dosis y si va teniendo eventos adversos y su seguimiento en el tiempo hasta que la paciente entra en su puerperio. Esto nos ha permitido a nosotros poder tener esas herramientas o esas recomendaciones por parte de los organismos internacionales para recomendar la vacunación. ¿Cuáles son las conclusiones ya para terminar esta presentación? Que el acceso a la vacunación a todas las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia debe ser una de las recomendaciones que debemos hacer nosotros como personal sanitario, ya que la COVID-19 es efectivamente una infección por SARS-CoV-2 después de las 22 semanas, puede ser extremadamente mucho más grave que las reacciones adversas que puede tener una mujer frente a la vacunación. La consejería pre-vacunación es muy importante, sobre todo para que la paciente en estado de gestación se sienta mucho más tranquila de acceder a la vacunación y sobre todo no solamente la paciente, sino el entorno familiar que llega, que llega a la paciente, ¿no es cierto? La seguridad que ella tiene de que va a estar tranquila y no va a tener efectos del bebé de esta vacuna, pues es definitivamente algo que hace que las mujeres comiencen a acceder a la vacunación. Indicarle a la paciente que el hecho de la vacunación, igual que la población general, no nos indica que debemos dejar o bajar la guardia en cuanto a las medidas de bioseguridad. Continuar con los controles prenatales estrictamente no significa que yo le doy el acceso a la consejería de, de vacunación contra SARS-CoV-2, identificar inmediatamente e independientemente el estado de gestación de mi paciente en si es un embarazo de bajo o alto riesgo y hacer un plan de parto y un plan de controles prenatales adecuados para que mi paciente pueda conocer no solamente el acceso a vacunación, sino aprovechar esta consulta prenatal o esta consulta gineco-obstétrica para establecer el número de controles prenatales y sobre todo algo que es muy importante y que creo que terminan recomendando todas las guías. Brindar la seguridad del conocimiento de que nosotros sabemos ahora, a la luz de toda la evidencia, que las vacunas son seguras. Dar empatía a mi paciente, y esto quiere decir que muchas de las pacientes que yo tengo en la consulta, tanto pública y privada, y no accedieron a la vacunación antes, ha sido porque los médicos no realizan una consejería empática al paciente y dicen, bueno, no puedo recomendarle la vacunación, pero tampoco puedo yo prohibir la vacunación, está dentro de su elección, no hay estudios que nos digan que las vacunas son seguras. Entonces, esta falta de empatía hace que las pacientes no accedan adecuadamente o generen dudas para acceder a la vacunación. Entonces, seamos empáticos con nuestros pacientes y empatía es ponerse en el lugar de la otra persona, saber que esa persona está accediendo a una consejería porque tiene dudas. Y si tiene dudas, nosotros tenemos que resolver esas dudas. Y sobre todo tenemos que resolver con conocimiento y con seguridad. Entonces, esa sería mi recomendación final. Y yo quiero agradecerles nuevamente al comité organizador por permitirme estar aquí estos minutos con ustedes. Y si existe alguna pregunta, pues con mucho gusto la podemos solventar. Muchísimas gracias por su intervención, doctor. Tema de bastante utilidad y para terminar con la jornada de hoy que nos hemos enfocado sobre todo con el tema netamente de vacunación, nos termina de dar una amplia gama de opciones, ya que hemos visto justamente por grupos de etarios, de tipos de pacientes, vamos a tener tipos de consideraciones distintas y obviamente muy importante el tema de nuestras pacientes gestantes. Doctor, dentro de las preguntas que tenemos, inicialmente, antes de la vacunación, como nos dio un poquito de generalidades de consideraciones del COVID en pacientes gestantes, nos preguntan nuestros compañeros que están en la medicatura rural, ¿qué consideraciones deben tener ellos justamente por esta variabilidad del sistema inmune y tener este riesgo de presentar complicaciones o que una paciente se vaya a complicar un poco más rápido siendo gestante? ¿Qué consideraciones deben tener ellos en cuenta para referir a un nivel de atención superior a una paciente que vean en medicatura rural que tenga un diagnóstico de COVID? Bueno, excelente pregunta. A ver, nosotros tenemos una tabla en la cual categorizamos el riesgo de las pacientes que pueden complicarse. Entonces, nosotros con la experiencia que tenemos, no solo la experiencia, sino la evidencia que tenemos en relación al manejo de la mujer gestante en nuestra institución, estamos realmente a la par de la evidencia.
Aplicamos nosotros las escalas en dependencia del motivo de consulta de mi paciente. No es lo mismo que venga una paciente con sintomatología leve a moderada a severa. Aplicamos la escala de Curve, ¿no es cierto? Pedimos exámenes de laboratorio y decidimos nosotros referir a un nivel superior cuando tenemos ciertos parámetros de laboratorio, de imagen o de sintomatología que nos indican que la paciente puede complicarse, como los niveles de ferritina sobre 400, los niveles de linfocitos bajo de 100. Si nosotros vemos una paciente con eh, de saturación menor del 90%, y no necesariamente tiene que ser muy baja esta de saturación, sino menor del 90%, solicitamos nosotros una gasometría y calculamos la PAFI menos de 250 como un riesgo de que una paciente se vaya a complicar. Entonces decidimos nosotros transferir al paciente. Recordemos nosotros, muy importante es esto, y esto no solo nos recomiendan todos los organismos materno-fetales, es que la paciente por el estado de procoagulación, si nosotros decimos que la paciente es leve, las recomendaciones que nosotros tenemos que dar en domicilio es recomendarle o hacer un seguimiento adecuado de la sintomatología, de los signos de alarma e isocoagulación de mi paciente, ¿no es cierto? Porque si la paciente, por el mismo estado de gestación, aumenta el riesgo de tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda o infartos placentarios, por el mismo estado del embarazo, agravado por el estado de la COVID-19, esta paciente generalmente se complican por estados trombóticos. Entonces es importante que cuando nos venga nuestro paciente a la consulta, estabilizar o estratificar a mi paciente por dos cosas. Primero por la sintomatología y luego por los exámenes de laboratorio y los de imagen. Y aquí viene algo que es importantísimo, porque esa es la duda que nos han preguntado muchos en algunas presentaciones que nosotros hemos tenido. Podemos hacer una tomografía axial computarizada en pacientes gestantes. Podemos nosotros hacer una radiografía de tórax en la paciente gestante para tener un parámetro para decidir el ingreso o no a la paciente, y la respuesta definitivamente es sí, porque la radiación que se necesita para provocar alteraciones genéticas en el feto es más de 5 Grays, ¿no es cierto? Y la tomografía, si es que es una tomografía de pulmón con protección de plomo en el vientre, llega a tener 3 a 3.5 Grays, ¿no es cierto? Y la radiografía de tórax 0.06 Grays. Entonces, definitivamente tiene que ser un parámetro el realizar la radiografía de tórax, o si tenemos acceso a una tomografía en dependencia de la sintomatología, para estratificar el riesgo. Sintomatología, exámenes de imagen y exámenes de laboratorio sigue siendo los estándares para estratificar el riesgo de que mi paciente se va a complicar. Y si nosotros tenemos una toma del estado pulmonar mayor al 25%, tenemos una saturación menor del 90%, tenemos un embarazo más de 24 semanas, si tenemos un curso 65 sobre 1, si tenemos una ferritina de más de 400, si tenemos linfocitos menos de 100 o una PAFI menor de 250, debemos referir al siguiente nivel de atención. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. También nos preguntan los asistentes si es que tal vez habría alguna comorbilidad en una paciente embarazada que signifique un mayor riesgo a complicaciones de la vacunación o en sí tal vez una contraindicación relativa de una vacunación. La única que existe es que sea o que se haya reportado alergias a el componente de la vacuna, ¿no es cierto? Existen viales o mecanismos por los cuales las vacunas de ARN mensajeros tienen la reacción alérgica. Entonces, se recomienda que las pacientes que han tenido reacciones anafilácticas previas en vacunaciones previas, no solamente de la COVID-19, sino de otros tipos de vacunas, tengan una asesoría previa, porque pueden estas pacientes sí complicarse. Existe evidencia de que menos del 1% de mujeres embarazadas o de vacuna, por ejemplo, voy a decir una marca ahora que es la vacuna de AstraZeneca, puede relacionarse a eventos tromboembólicos, pero realmente no es significativa en relación a los beneficios de la vacunación, como han de haber dicho muchos ponentes antes de esta presentación. Sin embargo, el estado procoagulante de mi paciente puede significar un aumento de este porcentaje de la vacunación
con esta vacuna en relación a la población general. Pero la única recomendación que habla ahora la Sociedad de Medicina Fetal Americana, la Federación Internacional de Medicina Materno-Fetal, que es latinoamericana, y el Colegio Americano de Ginecobstetricia, es que es exactamente igual a la población general. Solo una reacción adversa o anafiláctica a las vacunas anteriores puede darnos una contraindicación o un riesgo de que le tengamos que poner más atención a la mujer gestante que accede a la vacunación. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y como última pregunta del foro tenemos, si es que considera usted prudente o incluso necesario de alguna manera en un futuro cercano la realización de un estudio para comparar los distintos tipos de vacunas, pero teniendo como muestra netamente a mujeres gestantes para ver si es que en verdad hay alguna diferencia estadísticamente significativa entre el uso de una vacuna versus otra. Bueno, definitivamente sí. El problema es la vulnerabilidad de este estudio, ¿no es cierto? Y eso sí es muy controversial porque nosotros que somos ginecólogos y nos gusta sobre todo la parte esta de la investigación y hemos publicado ciertos artículos, existen, y eso no es totalmente, y eso no es descabellado, de hecho, la vulnerabilidad de mis pacientes o de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia hace que no deberían realizarse estudios de este tipo que se realizan en la población general, ¿cierto? Por la vulnerabilidad, definitivamente los comités de bioética, no solo nacionales, sino internacionales, hacen que cierto tipo de estudios, que generalmente son los estudios que me permiten hacer este tipo de recomendaciones, no deben ser recomendados para mujeres embarazadas. Por eso se creó esta aplicación, ¿cierto? De la CDC, que es una aplicación en el móvil que me permite a las pacientes que voluntariamente accedieron a la vacunación hacerles un seguimiento en el tiempo para hacer esta recomendación, ve qué eventos adversos tuvieron y qué reacciones tuvieron en cuanto a la vacunación. Pero no, definitivamente la respuesta sería a su pregunta que por la doble vulnerabilidad ellas no deben ser incluidas en los estudios, sobre todo en los estudios de inicio de la administración de nuevas vacunas o de nuevos medicamentos. Muchísimas gracias, doctor. Otra vez agradeciéndoles por su exposición. Ha sido un tema de bastante utilidad y los temas muy puntuales que nos han podido terminar de enclarecer toda la información que hemos estado recibiendo durante todo el día de hoy enfocado a lo de las vacunas. Le damos muchas gracias por su participación y esperando tenerlo con nosotros en una siguiente ocasión. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y que tengan una buena noche.